buenas tardes. Bueno, vamos a empezar esta enseñanza. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y serán creadas todas las cosas, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, gustemos las cosas santas y gocemos siempre de sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a empezar con esta enseñanza de hoy, que es bastante controversial, sobre todo que es algo que los hermanos separados creen pues ciegamente que va a suceder, y es sobre el rapto. Y ellos dicen que ya está encima, que el rapto ya llegó, que ya prontico va a venir Jesús a recogerlos a ellos para llevárselos por los cielos, que para que no les toque pasar la tribulación. Entonces vamos a empezar diciendo qué es el rapto, del que hablan tanto nuestros queridos hermanos separados. Bueno, el rapto se trata de algo muy sencillo, que las sectas, como siempre, han interpretado a su modo, malinterpretando algunos textos de la Biblia, haciendo de este hecho un medio para entusiasmar a su gente y para asustar a los demás que no se encuentran dentro de su denominación religiosa, especialmente a los católicos ingenuos y poco instruidos. Bueno, investigando sobre esto del rapto, que en realidad es un término que utilizan muchísimo los hermanos protestantes y que se ha hecho muy popular, especialmente en estas denominaciones de corte pentecostal. Bueno, este concepto de un rapto no era conocido por la cristiandad de ningún tiempo. Nunca en las escrituras se ha hablado de un rapto. Los apóstoles jamás dijeron algo referente a un rapto. Los primeros padres de la iglesia tampoco dijeron algo que tuviera que ver con un rapto. Ningún santo ni ningún místico han dicho algo referente a un tal rapto. Es más, ni siquiera los padres del protestantismo lo han hecho. Martín Lutero jamás dijo algo que aludiera a un rapto. Calvino tampoco. Zwinglio tampoco. En realidad nadie, en toda la historia de la cristiandad, nadie lo ha hecho. Fue hasta el siglo XVIII que comenzó la creencia de un rapto. Según una investigación que hizo un personaje llamado Paul Thigpen, autor de un libro titulado The Rapture Trap, la doctrina del rapto nace en el siglo XVIII. Un ministro puritano llamado Increase Mather escribió sobre cristianos arrebatados por los aires antes de que el mundo fuera consumido por el fuego del juicio divino. Ya más tarde, otros publicaron ideas similares. Ojo, les voy a tirar un dato, que parece mentiras, pero es verdad. Un jesuita, sí, así como lo oyen, un jesuita chileno, llamado Manuel Lacunza, escribe en su libro La venida del Mesías en gloria y majestad, publicado en el año de 1812. Este dice que los fieles que han recibido la comunión con frecuencia serán hacia el fin del mundo recogidos por Jesucristo para tenerlos seguros por 45 días mientras el mundo es castigado. Este libro fue traducido al inglés y sus ideas sobre el rapto tuvieron gran influencia y acogida entre algunos grupos de cristianos sectarios. Imagínense, sobre todo, cómo reciben de frecuentemente la comunión los protestantes que ni siquiera creen en ella. Este jesuita Manuel Lacunza nació en Santiago de Chile el 19 de julio de 1731 y muere el 18 de junio de 1801 en Italia. Este jesuita se había convertido en clérigo seglar por medidas tomadas por el Papa Clemente XIV contra la Compañía de Jesús. Claro, esto no nos debe extrañar, porque muchas de las más grandes herejías han salido de personas dentro del clero de la Iglesia Católica. Bueno, estos se desvían y quedan por fuera de la Iglesia,
Ya otros cogen estas doctrinas o herejías y las propagan. Bueno, esta doctrina del rapto protestante empieza a predicarse a finales del siglo XVIII. ¿Y quién es la persona que lanza esta doctrina del rapto a todo el mundo? Pues esta persona es John Nelson Darby, que nació el 18 de noviembre del año 1800 en la ciudad de Neywester y murió el 29 de abril de 1882. Este es el hombre quien lanza esta doctrina falsa del rapto al mundo entero. O sea, que esta falsa doctrina es reciente, es nueva, acaba de salir, no lleva ni 200 años. Es muy importante saber todo esto, de dónde surgen estas herejías y darnos cuenta de que todas estas herejías que predican los hermanos protestantes en realidad son doctrinas que acaban de salir, pero ellos las defienden a capa y espada como si fueran bíblicas. Bueno, esto de un rapto, de que Jesús aparecerá en el cielo al final de los tiempos, de una forma invisible para raptar a su iglesia, es totalmente falso. Jesucristo vendrá al final de los tiempos, claro que vendrá, pero será una venida visible y gloriosa que nadie podrá ignorar. Nada de en secreto, como dicen los hermanos separados. Es más, esta venida de Jesucristo será visible y además será audible, será un estrépito, será algo que todo el mundo se va a dar cuenta. Si vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15, que es una de las citas que utilizan los hermanos separados para afirmar que esta doctrina del rapto es bíblica. Leamos lo siguiente, lo que dice en Primera de Tesalonicenses 4:15. Os decimos esto como palabra del Señor, los que vivamos, los que nos quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo. Palabra de Dios. Entonces miremos que Jesús va a bajar. ¿Al sonido de qué? De la trompeta. ¿Y a la voz de quién? A la voz del arcángel. Miremos que aquí no hay nada de secreto. Esto será un acontecimiento estrepitoso. Será visible y además será audible. Será algo que todo el mundo se va a dar cuenta. Los hermanos separados usan este versículo para decir que el rapto es bíblico. Pero esta cita no se puede aplicar a un rapto secreto. Esto de secreto no tiene nada. No puede tocarse una trompeta para que nadie la escuche. Si leemos este texto con cuidado y lo estudiamos un poco, nos vamos a dar cuenta de que aquí Pablo está hablando es del fin del mundo, de la parusía. Los protestantes dicen que esta venida de Cristo será secreta. Pues aquí no se ve nada de secreto, porque el texto es claro. Dice, cuando se dé la señal por la voz del ángel y la trompeta divina. Entonces, ¿qué es lo que interpretan estos hermanos? No se toca una trompeta para que nadie la escuche, ni el ángel va a dar un grito para que nadie lo oiga. Aquí Pablo está hablando desde el fin del mundo. ¿Y cómo sabemos esto? Porque el ángel toca la trompeta. ¿Cuál trompeta? Es la séptima trompeta, de la que habla el Apocalipsis allá en el capítulo 11, versículo 15, que dice: tocó el séptimo ángel su trompeta. Entonces resonaron grandes voces en el cielo. Ahora el mundo ha pasado a ser reino de nuestro Dios y de su Cristo. Sí, reinará por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Miremos que dice que reinará por los siglos de los siglos, o sea, para siempre. Por eso sabemos que se refiere al fin del mundo, cuando se toque la séptima trompeta, o sea, la última. O sea, está hablando desde la parusía, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No hay una tercera venida de Jesucristo. Por eso es que sabemos que es para siempre, por los siglos de los siglos. Por eso es que en el texto de Primera de Tesalonicenses, en el versículo 17 dice al final: y así permaneceremos con el Señor para siempre. Miremos que este texto se conecta con Apocalipsis 11:15. Está hablando desde el fin del mundo, de la parusía, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no hay ningún rapto,
ni nada parecido. Bueno, estos hermanos separados dicen que el tiempo del regreso de Cristo ha llegado. Bueno, y realmente el Señor dijo que nadie sabe el día ni la hora. Yo lo que sí creo que ha llegado es el tiempo de una purificación. El mundo se ha pervertido a tal extremo que es necesaria una purificación. Si uno estudia las Escrituras, vemos que el mundo se pervertía y venía el castigo. Así fue cuando vino el diluvio universal. Así fue cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Siempre en la historia de la humanidad ha sido así. Bueno, estos hermanos separados dicen que ellos pronto irán al encuentro del Señor. Dicen que serán arrebatados mientras los demás nos vamos a quedar aquí. Y nos dicen, si quieres salvarte, da a la Iglesia Católica y vente con nosotros. Solamente así podrás venir con nosotros al encuentro del Señor. De otra manera, te vas a quedar aquí. Y es que así te lo dicen literalmente, malinterpretando esta cita de Mateo 24, 39 al 41 que dice: lo mismo sucederá con la venida del Hijo del Hombre. De dos hombres que están juntos en el campo, uno será tomado y otro no. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra no. Y Lucas en el capítulo 17, versículos 34 y 35, también dice algo similar. Y es que así son estos hermanos. Le leen a uno esta cita y le dicen, ¿sí ve? ¿Sí ve? Ahí lo dice claritico. El uno será tomado y el otro será dejado. Pero lo raro de todo esto es que solo ellos van a ser llevados. Si hay un católico con un protestante charlando, entonces el protestante será llevado y el católico será dejado. Si hay dos mujeres moliendo, la una católica y la otra protestante, entonces la protestante será llevada y la católica será dejada. Eso es lo que creen estos hermanos separados y empeliculados. Pero si realmente interpretamos esta cita de Mateo 24:39 como debe ser, lo que quiere decir el texto es de que no te confíes de la situación en que te encuentres, de que tú te crees muy bueno, porque vas al culto 2 veces a la semana, entonces ya te crees salvo. O en el caso de los católicos que creen que porque su mamá va a misa todos los días, ya se cree que está salvo. O que es que yo rezo el rosario todos los días, entonces ya estoy salvo. Pues no. El Señor nos dice que no nos confiemos de esas apariencias. Pueden haber dos mujeres muriendo y pasando los mismos trabajos, pero la una puede ser una mujer piadosa y la otra puede ser una sinvergüenza. O yo me confío porque mi mamá reza mucho. No, el Señor dice, es que la salvación será individual. Tu mamá puede rezar muchísimo, pero tú te puedes ir de cabezas al infierno. Lo que quiere decir el texto es que cada quien debe luchar por su propia salvación. Que no te confíes ni te creas que ya estás salvo. Y si vamos al Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice, miren, viene entre nubes, lo verán todos, incluso los que lo hirieron, y llorarán por su muerte todas las naciones de la tierra. Sí, así será. Palabra de Dios. Bueno, miremos que aquí no se ve nada que sea parecido a un rapto secreto. Miremos que todos estos acontecimientos serán visibles. Nada que diga que hay una venida secreta antes de la parusía, que será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando venga el juicio final. Vivos y muertos serán llevados de este mundo a la presencia del Señor. Pero no será como creen nuestros queridos hermanos separados, que seremos llevados por los aires en cuerpo y alma. Eso de que seremos llevados por los aires es una forma hebrea de hablar, queriendo decir que los que están vivos no van a pasar el proceso de la muerte, sino que van a ser transformados. O sea, ¿qué muerte se refiere a la Escritura? A la verdadera muerte, que es la condenación. Entonces, si nosotros pasamos ese tiempo, esas tribulaciones, esos sufrimientos con amor, con paciencia y con perseverancia, confiando en el Señor, seremos salvados. No es que no vayamos a morir, sí vamos a morir, pero en vista de que hemos lavado nuestras vestiduras con la sangre del Cordero, con todas estas pruebas y sufrimientos, seremos salvados, seremos llevados al cielo para vivir con Dios por toda la eternidad. Si vamos a Mateo 24:12 dice, y tanta será la maldad
que el amor se enfriará en muchos, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Esta buena nueva del reino será proclamada en el mundo entero, y todas las naciones oirán el mensaje. Después vendrá el fin. Miremos que se está refiriendo al fin y a las pruebas que tendrá que pasar su iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, y que no se va a salvar de esos sufrimientos que padecieron a Jesucristo en todo su santísimo cuerpo. Si vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 675 dice: antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia debe pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Pasemos a la Biblia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Leo: el rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado, que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. Volvamos al Catecismo, al numeral 677, leo: la Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. Miremos lo que dice Segunda de Tesalonicenses, ahí en el capítulo 2, versículo 4. El rebelde se pone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado, que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. Y el Catecismo lo explica muy bellamente, que la Iglesia solo podrá entrar en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. Miremos qué belleza. El Catecismo, cómo explica de hermoso las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a Apocalipsis 19:1. Leo: después oí en el cielo algo como el canto de un inmenso gentío que decía: aleluya, ¿quién salva y quién tiene la gloria y poder sino nuestro Dios? Sus juicios son verdaderos y justos. Entonces miremos que si la Iglesia no pasa por estas pruebas, no podrá entrar en la Jerusalén celestial. Entonces, estos hermanos, ¿cómo pretenden llegar al cielo sin pasar por estas pruebas? Eso es imposible. Sigo en el Catecismo, en el numeral 677, párrafo 595. Miremos cómo lo explica el Catecismo. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal. Vamos a Apocalipsis, capítulo 20, versículos 7 al 10, leo: y cuando se terminen los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión, saldrá a engañar a Gog y a Magog, es decir, a las naciones de los 4 extremos de la tierra. Una multitud tan numerosa como las arenas del mar invadirán el país entero y cercarán el campamento de los santos, la ciudad muy amada, pero bajó fuego del cielo y los devoró. Entonces el diablo, el seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya se encontraban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Miremos cómo lo dice Apocalipsis 27, que el diablo sería soltado. Y eso es lo que pasó, el diablo fue soltado. Eso es lo que estamos viviendo ahora. El diablo está en su furor, está en su furia,
porque ya se le está acabando ese tiempo que le dieron. Vuelvo al Catecismo numeral 677, párrafo 597, que hará descender desde el cielo a su esposa. ¿Y cuál es su esposa? Vamos a Apocalipsis 21:2-4, que nos lo explica muy claro cuál esposa es. Leamos: vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia. Mire qué belleza. ¿Cuál es esa Jerusalén que baja engalanada como una novia? Es su iglesia, purificada y santificada ya después de todas estas tribulaciones. Sigo leyendo: que se adorna para recibir a su esposo, y oí una voz que clamaba desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Él habitará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo, y Él será su Dios con ellos. Él enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni lamento, ni llanto, ni pena, pues todo lo anterior ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? Todas esas tribulaciones, todos esos sufrimientos que fueron los que le permitieron embellecerse a la esposa del Cordero, a la novia del Cordero, que viene vestida con traje de novia. ¿Y cuál es ese traje de novia que embelleció y con qué lo embelleció? Con los sufrimientos, con las penas que va a pasar, con la tribulación. Miremos que esto no es ningún rapto. Esto es la segunda venida de Jesucristo, la parusía, que viene después de esta tribulación que está pasando su iglesia en este momento. Vuelvo al Catecismo, párrafo 598. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final. Miremos, pasemos a Apocalipsis 20:12. Leo: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, mientras eran abiertos unos libros. Luego fue abierto otro, el libro de la vida. Entonces fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo que está escrito en esos libros, es decir, cada uno según sus obras. Palabra de Dios. Sigo en el párrafo 599, leo: después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Mire, después de este mundo que pasa. Ahora pasemos a segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 12 y 13, leo: mientras esperan y ansían la venida del día de Dios, en la que los cielos se desarmarán en el fuego y los elementos se derretirán por el calor, mas nosotros esperamos según la promesa de Dios, cielos nuevos y una tierra nueva en que reine la justicia. Palabra de Dios. Como podemos ver, no existe tal cosa como un rapto, sino que la iglesia entrará en la gloria de Dios mediante la imitación de Jesús, quien se autodenominó camino de salvación. Aquel que quiera llegar al Padre debe tomar ese único camino a Él. Nadie podrá lograrlo si no es mediante el seguimiento de Cristo. Eso significa asumir un compromiso real con el Evangelio, tomar nuestra cruz y seguir sus pasos, hacer como Él hizo, sufrir como Él sufrió y cumplir con lo que Él nos mandó a cumplir. Bueno, el hecho es que Cristo sufrió y su cuerpo místico, que es su iglesia, lleva una continua trayectoria de sufrimientos y persecuciones, pero habrá una persecución final que será extraordinaria. Antes del final, los cristianos no podemos estar esperando un rapto prematuro, sino que debemos estar fortaleciéndonos para vencer en la prueba. Pablo relata ampliamente sus propios sufrimientos en la persecución de su tiempo y nos exhorta para que nosotros no tengamos miedo de morir por Cristo en las pruebas que ciertamente vendrán a la iglesia y a cada creyente en particular. Por eso,
enseña que los creyentes que sobrevivan a la persecución del anticristo y estén vivos cuando Cristo venga, no tendrán ventaja sobre los que ya han muerto en la fe. Ambos grupos se reunirán con Cristo para siempre, como lo dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 al 17. Bueno, la verdad es que todos los cristianos hemos sufrido persecuciones desde siempre. Juan 16:33 dice: les he hablado de estas cosas para que tengan paz en mí. Ustedes encontrarán la persecución en el mundo, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Y Hechos 14:22 dice: a su paso animaban a los discípulos y los invitaban a perseverar en la fe. Les decían: es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. Y Romanos 5:3 dice: incluso nos acobardamos en las tribulaciones, sabiendo que las pruebas ejercitan la paciencia. Y segunda de Corintios capítulo 1 versículo 4 dice: Él nos conforta en toda prueba, para que también nosotros seamos capaces de confortar a los que están en cualquier dificultad, mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios. Y segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 4 y 5 dice: nosotros mismos hablamos de ustedes con orgullo en la iglesia de Dios, porque se mantienen firmes y guardan su fe en medio de todas las persecuciones y pruebas que deben soportar. Estas han de ser para ustedes una muestra del justo juicio de Dios, pues deben mostrarse dignos de ese reino de Dios por el cual ahora padecen. Palabra de Dios. Entonces miremos que decir que Dios va a venir a raptarnos para que no suframos las tribulaciones, eso es totalmente antibíblico. Entonces imagínense, si el Señor viene a llevarnos para que no pasemos por esas tribulaciones, entonces no podremos mostrarnos dignos para ir al cielo. Es en las tribulaciones que la iglesia se va a mostrar digna de poder entrar al cielo. Bueno, por supuesto que entre los protestantes hay un enredo tremendo, porque ni ellos se han podido poner de acuerdo en esta doctrina del rapto. Unos dicen que el rapto será antes de la tribulación y otros dicen que el rapto es después de la tribulación. Ni siquiera en eso se han logrado poner de acuerdo. Y es que cuando no hay una cabeza visible y todos dan su propia interpretación de las escrituras, es muy difícil. Bueno, y ahora vamos a Mateo 24:30, que dice: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, mientras todas las razas de la tierra se golpearán en el pecho, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con el poder divino y la plenitud de la gloria. Entonces miremos que la segunda venida de Jesucristo será visible y portentosa, nada de secreto o algo parecido a un rapto. No, nada de eso. Entonces miremos que si Cristo viene a llevarse a todos sus elegidos, pues entonces, ¿a quién va a perseguir el anticristo? Solo va a perseguir a los suyos, porque a los de Jesucristo ya se los llevó Jesús por las nubes. No tiene sentido. Eso de un rapto no tiene sentido. Apocalipsis 7:14 dice: esos son los que vienen de la gran persecución, han lavado y blanqueado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Entonces miremos que si son arrebatados, ¿a qué horas van a lavar sus ropas con la sangre del Cordero? La Biblia siempre está hablando del cristiano obligado a pasar por las tribulaciones. Todo eso es parte de la batalla del mundo contra Cristo. Entonces miremos que esta teoría del rapto dice que en vez de 2 venidas de Jesucristo, hay 3 venidas, que serían una, la encarnación, que es la que nosotros ya conocemos, los protestantes y los católicos. La segunda sería el rapto. Y la tercera venida, la final de los tiempos, la parusía. Entonces serían 3 venidas, y en ningún lugar de las escrituras dice que Cristo venga 3 veces. Los ángeles, ¿qué dicen allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 10 y 11? Dice:
Pero de repente vieron a su lado a dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: amigos galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que le ha sido quitado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. Miremos que estos ángeles no dicen que volverá para llevárselos y después volver, no. Los ángeles son muy claros. Este Jesús que vieron subir volverá de nuevo con poder y gloria. O sea, en la parusía. Ahora explico, no es final del mundo. Esta palabra está mal dicha. La iglesia no dice fin del mundo. La iglesia católica dice fin de los tiempos, que es muy diferente. Por eso la gente se aterroriza, porque piensan que va a llegar un momento que todo se va a acabar, pero no es final de todo, al contrario, es comienzo de todo. Entonces miremos, no es final del mundo, es final de los tiempos. Estamos en un final de los tiempos, eso sí es verídico. Ya la parusía será la segunda venida de Jesucristo, que también está más cerca que hace 2000 años. Pero tampoco nadie sabe ni el día ni la hora. Primero tienen que pasar todas estas tribulaciones y todas estas pruebas que está pasando la iglesia. Y después sí será la gran parusía, la gran venida, la gran segunda venida de Jesucristo, que será en gloria y majestad. Pero nada de rapto secreto, nada en secreto, no. Pero nadie sabe ni el día ni la hora, Jesús lo dijo muy claro. Tenemos que estar preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora. Y dice segunda carta de Juan en el versículo 7, leo: en este mundo se han presentado muchos seductores que no reconocen a Jesús como el Mesías venido en la carne. En eso mismo se reconoce al impostor y al anticristo. Tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos, sino que reciban el pleno salario. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas, ni lo saluden, pues el que lo saluda se hace cómplice de sus malas obras. Palabra de Dios. Y si vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice: hijitos, es la última hora, o sea, los últimos tiempos. Y han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Palabra de Dios. Bueno, miremos quiénes fueron los que se fueron. Los católicos siempre hemos estado aquí. Y miremos que San Juan dice que es en la última hora, o sea, al final de los tiempos. En los últimos tiempos, por allá después de 1500. Bueno, ahí se lo dejo para que lo piensen. Y miremos que San Juan habla de muchos anticristos. ¿Y quiénes son los anticristos? Los que no creen en Jesús. Los que no creen que Jesús vino en carne. Los que no creen que Jesús está en la Eucaristía. Así como tampoco creyeron los discípulos que dice allá en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 66, que dice: a partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12: ¿quieren marcharse también ustedes? Palabra de Dios. Miremos que a Jesús no le importó que se fueran. ¿Por qué? Porque Jesús estaba diciéndoles algo que era cierto. Si Jesús hubiera estado hablando de algo simbólico, Jesús no los hubiera dejado ir. Jesús los hubiera llamado y les hubiera explicado. Y les hubiera dicho: no lo han entendido. Yo estoy hablando es de un símbolo. Pero no. Jesús más bien lo ratifica con los 12, diciéndoles: ¿quieren marcharse también ustedes? Entonces miremos que esos son los anticristos que dice San Juan. Los que no creen que Jesús es el pan que bajó del cielo. Los que no creen que Jesús se hizo Eucaristía para alimentarnos. Esos son los anticristos. Los que no creen en las palabras de Jesús.
y quieren que les cuente un secreto. Nuestra Santa Madre Iglesia en este momento está llena de anticristos. El mundo está lleno de anticristos. Dentro del clero hay anticristos. Dentro de los colegios y universidades hay anticristos. Dentro de los gobernantes del mundo entero estamos llenos de anticristos. Hay anticristos por todas partes y no estamos poniendo cuidado a esos anticristos por estar pendientes del anticristo, que sí va a llegar, claro que va a llegar. La Biblia lo dice muy claro, pero por el momento tenemos que prepararnos y luchar es contra los anticristos que ya están aquí. Pero por estar preocupados por el anticristo, no estamos pendientes ni poniendo cuidado a los anticristos que están haciendo mucho daño a nuestra iglesia. Y si en verdad estamos muy preocupados por la venida del anticristo, pues entonces pongámonos a orar, día y noche si es posible, en vez de estar sacando conjeturas erróneas de que tal persona es el anticristo. Incluso algunos disque católicos por ahí diciendo que el Papa es el anticristo. Eso que lo digan los protestantes, no hay ningún problema, siempre lo han dicho. Sabemos que nuestros queridos hermanos separados no tienen la información que nosotros tenemos por estar aquí dentro de nuestra iglesia. Nosotros dentro de nuestra iglesia tenemos todo para no dejarnos confundir. Lo que tenemos que ir es a las fuentes y estudiar. Hermanos católicos, usen el catecismo. El catecismo es un tesoro. ¿Cómo se lee el catecismo? En una mano el catecismo y en la otra las Sagradas Escrituras. El catecismo es la explicación de las Sagradas Escrituras. En estas dos fuentes encontramos todo lo referente a nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Todo lo que creemos, lo que enseñamos y lo que defendemos. Bueno, que Dios los bendiga. Aquí terminamos con esta enseñanza del rapto. Como pudimos ver, no hay ningún rapto. Eso es falso. Solo hay dos venidas de nuestro Señor Jesucristo. Eso de un rapto contradice totalmente las Escrituras. No hay ningún rapto. Eso es falso. Vamos a terminar con un Padre Nuestro para darle la gloria a Dios. Padre nuestro que estáis en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, si les gustó esta enseñanza, denle like, compartan el videíto, suscríbanse al canal. Que Dios los bendiga. Nos veremos en un próximo video.